Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio estar aquí con ustedes hoy en esta tarde o en esta mañana para algunos. Le agradecemos al Señor su infinita misericordia. Él es bueno, ha sido bueno y siempre lo será. Le agradezco a Dios hoy en esta mañana por la vida, la salud que me permite tener. Gracias a Él me he sentido un poquito mejor en estos días. Estamos ahorita inaugurando una nueva locación de transmisión. Ahorita en este momento estamos en el área metropolitana de Guadalajara. El lunes de la semana pasada Dios nos permitió hacer este viaje, realizar este viaje desde la ciudad de Monterrey hasta aquí el área de Guadalajara. Agradecemos a Dios y al pastor José Manuel García de nuestra iglesia enviadora, la iglesia Bautista Jesús es el Camino en Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, que fue el que nos trajo. Y pues hermano, Dios es bueno. Tenemos que tener eso en nuestra mente, que aunque a veces pasan situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida, Dios siempre tiene cuidado. A veces no nos gusta, a veces nos duele, a veces nos lastima, pero pues siempre Dios tiene cuidado y eso significa que es bueno, aunque en ese momento no lo entendemos. Hermanos, tenemos que ver que algunas situaciones difíciles es como cuando éramos niños y que pues no queríamos y nos ponían las vacunas. O sea, a nadie nos gustan las vacunas, pero son buenas, dolorosas, ¿sí? Que causan algunas reacciones adversas, pues sí, pero son buenas. Gracias a las vacunas no nos hemos enfermado. Entonces, hermanos, Dios así es con nosotros. A veces permite situaciones pues complicadas en nuestra vida, pero siempre todo lo que Él permite para nosotros, siempre será bueno. Así es que cuando nos armamos de este pensamiento de que Dios es bueno y que todas las cosas que Él nos envía son buenas, hermanos, podemos salir adelante. Podemos con mayor facilidad poder enfrentar las diversas circunstancias difíciles en las cuales nos enfrentamos. Hermanos, hoy en esta mañana o en esta tarde quiero compartirle una porción de la Biblia. Abra por favor, si usted tiene su Biblia, ahí en el libro de Josué. Josué en el capítulo 1. Usted puede buscar ahí en su Biblia, en el libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a leer esta porción. Josué en el capítulo 1 dice, versículo 1, perdón, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Hermanos, en esta porción que acabamos de leer, unos 500 años antes de este evento que acabamos de leer, aproximadamente unos 500 años o quizás un poquito más, Dios, en su inmensa misericordia y en su magnífica soberanía, llamó a un hombre que pues ciertamente vivía en la sociedad más avanzada de su tiempo, posiblemente la más avanzada, pero al mismo tiempo era quizás la más sucia, la sociedad más idólatra y perversa que había existido, o muy posiblemente la más perversa de todos los tiempos, algunos creen eso. Dios sacó a ese hombre para salvarle, pero también
para que a través de ese hombre se llevara a cabo el hermoso y maravilloso plan de la redención, del cual nosotros somos beneficiarios. Dios llamó a un hombre para que por medio de él, en la carne, viniera el Hijo de Dios o se encarnara el Hijo de Dios y por ende, a través de ese hombre que llamó, ser bendición a todas las naciones de la tierra. Y ese hombre del cual estamos hablando se llamó Abraham, o en el principio se llamó Abraham. Dios le había dicho a Abraham, al cual más adelante le cambió su nombre por Abraham, le dijo: sal o vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, vete y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, obediente por fe, salió sin saber a dónde iba. Dice una porción que Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió Abraham, conoció esa tierra, llegó a esa tierra, la conoció, transitó por ella, muy posiblemente la recorrió toda. Y al parecer, desde el punto de vista humano, nunca la poseyó en su totalidad. Sin embargo, Dios, que no miente, estaba por cumplir su promesa. En este momento que acabamos de leer en Josué capítulo 1, Dios ya estaba por cumplir su promesa. Y tenemos que entender que Dios siempre cumple sus promesas a su tiempo. No es al tiempo de nosotros. No es al tiempo en el que nosotros queremos o según nosotros en el momento en que necesitamos. Dios siempre cumple sus promesas a su tiempo, en su tiempo y en su momento. Y Dios aquí en el libro de Josué capítulo 1 estaba a punto de cumplir esa promesa. Los descendientes de Abraham estaban a la puerta, al umbral de esa tierra. Estaban a punto de tomar posesión de esa tierra. Ya estaban en la entrada. Solo había un problema. Había un obstáculo. Tenían que cruzar el río Jordán. Es por eso que Dios le dice a Josué: Josué, levántate y hoy cruzarás el río Jordán. Necesitaban cruzar ese río. Era necesario cruzar ese río. Era apremiante, era imperioso, era urgente, pero no era fácil, porque ese río en ese momento, dice la Biblia en los capítulos posteriores, que ese río estaba desbordado, había crecido demasiado, era la época en la cual el río crecía. Tenían que cruzar ese río, pero para hacerlo necesitaban mojarse los pies. Y yo quiero compartir hoy en esta mañana, hermano, nuestro tema: la fe que no tiene miedo mojarse los pies. La fe que se moja los pies. Necesitaban cruzar el río Jordán, pero para eso tenían que mojarse los pies. Y hermanos, vamos a encontrar en este momento, en esta historia, la aplicación para nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere que nuestras vidas no sean monótonas. Dios quiere una vida en abundancia, como dijo el Señor Jesús. Una vida hermosa, no sin problemas, sino que en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de circunstancias adversas, usted y yo podamos ser triunfadores, salir triunfantes y en medio de todo poder gozarnos. Eso es lo que Dios quiere, pero todos tenemos nuestro río Jordán. Todos tenemos algo que nos estorba, algo que nos impide disfrutar esas bendiciones. Y para eso necesitamos mojarnos los pies. Yo quiero compartir algo sobre esto, hermanos, sobre el río Jordán. El río Jordán, hay varias ideas sobre el significado de este río. Algunos creen que este nombre, Jordán, en un idioma posiblemente en hebreo, quiere decir
el río que desciende rápidamente. Otros dicen que Jordán significa el río perenne, es decir, el río que nunca se detiene o el río que nunca se ha detenido o siempre ha estado continuo. Entonces, etimológicamente podríamos decir que el río Jordán es un río que nunca se había detenido, que siempre había fluido, y es un río que desciende rápidamente, que tiene mucha fuerza. El río Jordán nace en lo que se conoce al sur de la cordillera de Hermón, más o menos unos 500 metros, 518 metros sobre el nivel del mar. Y pues este río se va formando por la unión de unos riachuelos o algunos, podríamos decir, arroyos. Va corriendo cuesta abajo y pasa por el mar de Galilea, o también llamado lago de Genezaret. Sale de ahí, aún lo atraviesa ese, fíjese cómo es que atraviesa el mar de Galilea y sigue corriendo y desemboca en el mar Muerto. La parte más importante que se menciona en la Biblia sobre el río Jordán normalmente es la que se extiende al sur del mar de Galilea hasta el mar Muerto. Si fuera de manera recta, son alrededor de 110 kilómetros. Sin embargo, por la forma en que tiene esa de serpentear, se alarga, es un río que tiene una longitud de 320 kilómetros aproximadamente. Este río, lo interesante es que comienza a 518 metros sobre el nivel del mar y termina 390 metros debajo del nivel del mar. Es decir, es el único río en el mundo que termina debajo del mar, del nivel del mar. Todos los ríos normalmente terminan a nivel del mar. El río Jordán no. El río Jordán todavía casi 400 metros debajo del nivel del mar. Es lo que algunos llaman, es la depresión más baja del mundo. En la antigüedad se formaron o se establecieron ciudades en los lados de este río por lo fértil que era. Ahora, ciertamente, hermanos, el río Jordán no es el mejor río del Medio Oriente. Usted recuerda allá en el libro de los Reyes cuando el profeta Eliseo le dice a Naamán: oye, Naamán, vete a sumergir 7 veces al río Jordán y serás limpio de la lepra. Y dice la Biblia que Naamán estaba bien enojado, molesto, porque él pensaba que el profeta iba a salir y que me iba a tocar, iba a hacer esto, pero no, me manda a bañar en un río, el río Jordán. Y él dice una frase interesante, hermanos, y muy cierta. Él dice: ¿no hay mejores ríos en mi tierra? Es una pregunta retórica que significa: en mi tierra, en mi país, hay ríos mejores que el Jordán. ¿Por qué me manda este profeta a bañarme a un charco, podríamos decirle, en una forma despectiva? ¿Por qué me manda a bañarme en un arroyo feo que es el río Jordán? En mi tierra hay mejores ríos, y tenía razón. El río Jordán no es el mejor del Medio Oriente. Hay ríos mejores. Sin embargo, en la Biblia, o a causa de la Biblia, el río Jordán posiblemente es el río más famoso en toda la historia. No es el mejor río, pero quizás el más famoso. Y también el río que tiene más enseñanzas que cualquier otro. Hay otros, le digo, más caudalosos, hay otros más amplios, hay otros con mejores recursos. Sin embargo, el río Jordán no es el mejor. Pero en este momento, en el momento que acabamos de leer, en el libro de Josué capítulo 1, es un río muy importante. Es el obstáculo para lograr entrar a la tierra prometida. Muchos cristianos a través de la historia han visto el río Jordán de una forma poética y metafórica. Algunos lo han usado como cruzar el río Jordán con una simbología de morir.
Usted recuerda, hay un canto que usamos o que cantamos que se llama Porque Él vive. Y una de las estrofas dice, yo sé que un día el río cruzaré. Y hace referencia al río Jordán. Esa frase, yo sé que un día el río cruzaré, se refiere a la muerte, yo sé que un día moriré. Y algunos cristianos así lo interpretan. Cruzar el río Jordán es morir, dicen ellos. Sin embargo, el río Jordán es más que nada una barrera que impide al pueblo de Dios el cumplir con su objetivo, el cumplir con las metas que el Señor tiene para nuestra vida, el cumplir con los planes de Dios para con nosotros, entre tanto que estamos con vida. El río Jordán es nuestro obstáculo para recibir bendiciones plenas de nuestro Dios. Es gozar de las delicias que el Señor tiene preparada para nuestros hermanos, amigos y consiervos. Cruzar el río Jordán significa llegar al lugar o llegar al estado en el cual los hijos de Dios pueden ver de una forma más especial el poder de nuestro Dios. Entonces podríamos decir, hermanos, que el río Jordán no es una bendición realmente. El río Jordán es una barrera, era una barrera, la barrera para poseer la tierra. Usted y yo tenemos barreras para recibir más bendiciones de Dios. Usted y yo tenemos nuestro río Jordán. Y es lo que vamos a ver en este momento, hermanos, más. La necesidad de poseer la tierra de este pueblo, de estos hijos de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la necesidad de poseer la tierra prometida. Por eso era tierra prometida, prometida por Dios. Necesitaban poseer esa tierra. Para con Dios era necesario poseer esa tierra porque era para cumplir el plan maravilloso de la redención. Continuamente Dios había dado su palabra, la palabra de honor de la venida de un Salvador, el Salvador de la humanidad, que a través de su muerte, sepultura y resurrección el mundo iba a ser salvo, por la fe. La gente en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, veía al Señor Jesús por fe hacia el futuro. Usted y yo lo vemos hacia el pasado, porque el Señor ya murió. Pero ellos veían al Señor Jesús en el futuro. También era necesario cruzar el río Jordán para que se llevara a cabo el plan de Dios en cuanto a lo que se llama profecía y la escatología. La escatología, es el estudio de las últimas cosas. Hoy, en este tiempo de pandemia, se habla mucho acerca de la venida del Señor y que ya viene pronto y cosas por el estilo. Y dicen, es la profecía. Más bien podríamos decir, ciertamente es profecía, pero más bien es escatología. Estudiar la profecía para ver lo que viene en el futuro. Los hebreos, en el libro de Josué, capítulo 1, necesitaban cruzar la tierra porque necesitaban poseer a Jerusalén. Sin Jerusalén no hay Mesías. Sin Mesías no hay reino milenial. Nosotros tenemos una gran ventaja con respecto al pueblo de Israel de aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando estaba Josué, todavía no se terminaba la Biblia. Solamente había algunos cuantos libros de lo que nosotros llamamos canon o el Antiguo Testamento. Solamente estaban escritos los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos toda la Biblia completa. Ellos no. Ellos solamente tenían 5 libros. Y en base a esos 5 libros, su fe ya estaba cimentada. Así es que imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros en ese tiempo. Nosotros ya tenemos toda la Biblia completa. Ellos no. Por lo tanto, ellos necesitaban poseer la tierra porque sabían, Dios ya les había prometido un Mesías. Necesitaban una capital mundial, Jerusalén. Y por eso necesitaban cruzar el río Jordán. También necesitaba cruzar este pueblo
este río, porque Dios quería que este pueblo llegara a ser una influencia positiva para con todo el mundo. La tierra que Dios les había dado se encontraba entre lo que hoy, o lo que en aquel tiempo, perdón, se llamaba la Vía Maris. Esta Vía Maris era la ruta comercial más importante de aquel tiempo. Era la vía de comunicación entre lo que se llamaba Mesopotamia o los países de Irán e Irak y Egipto. Toda la gente que iba de Irak o Mesopotamia en aquel tiempo hacia Egipto tenía que pasar por esa tierra, y viceversa, los que iban de Egipto hacia Mesopotamia tenían que cruzar por ahí. Era una situación estratégica envidiable, tanto en lo económico como en lo político y militar. Es por eso que muchas guerras se han llevado a cabo en esa zona, por la estrategia que tiene o que juega. Y Dios quería usar esa estrategia para que todo el mundo, espiritualmente hablando, conociera de Dios. Es por eso, hermanos, que para Dios le interesaba que se cumpliera su promesa de cruzar el río Jordán y poseer la tierra. El pueblo necesitaba cruzar esa tierra o ese río para llegar a la tierra, porque eso significaba para ellos subir de categoría, llegar a un plano superior, de ser un pueblo nómada, de estar vagando, de estar peregrinando por la tierra, a llegar a ser un pueblo sedentario, de ser un pueblo errante y arrimado, llegar a ser un pueblo poseedor y dueño absoluto de su territorio. Era un pueblo que fuera completamente dependiente de Dios. Es subir de categoría para depender completamente de Dios. El lugar que se conoce como Mesopotamia, Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, dependía de dos ríos precisamente, el río Tigris y el río Éufrates, dos ríos muy importantes. Así es que ese pueblo de Mesopotamia siempre tenía agua, siempre tenía lo necesario para la siembra, la cosecha, para los ganados, etcétera. Siempre tenían agua. Egipto tenía el río Nilo, o dependía completamente del Nilo para la pesca, para la agricultura, la ganadería, la cacería, para todo dependían del río Nilo. Israel, el pueblo que estaba frente al Jordán, no. Israel dependería completamente de Dios, de las lluvias que Dios le enviara. Dios no quiso que se establecieran en un río para que fueran independientes. Dios los puso frente a un arroyuelo, el Jordán. Comparado con el río Tigris, el río Éufrates o con el río Nilo, el río Jordán era un riachuelo. Y Dios dijo, quiero que te establezcas ahí, porque quiero que dependas de mí, quiero que dependas de la lluvia que yo te voy a enviar. Y entonces por eso Dios le dio esa tierra a Israel, para que dependiera de Dios. Y este pueblo necesitaba cruzar ese río para ser un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, para que ese pueblo pudiera practicar las fiestas solemnes como la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación, etc. Pero más que poder practicar esas fiestas, era que ese pueblo llegara a ser un pueblo santo, apartado de lo malo, apartado del pecado, un pueblo apartado para servir y glorificarle a Él. Por eso ese pueblo necesitaba cruzar el Jordán, un pueblo santo. En otras palabras, este pueblo necesitaba la tierra para poder disfrutar de una estabilidad política, una estabilidad económica, emocional y una dependencia espiritual de Dios. Es por eso que se usaba la frase, una tierra que fluye leche y miel. Este pueblo necesitaba la tierra, un pueblo santo, un pueblo
dirigido por Dios, bendecido por Dios, controlado por Dios, bendecido por Dios, dispuesto a ser una bendición para todas las naciones de esta tierra. Imagínese qué gran privilegio Dios le había dado a este pueblo. Un pueblo tan pequeño, con tantas bendiciones, con tantos privilegios. Dios le dio esa bendición a ese pueblo. Pero tenía un obstáculo, el río Jordán. Así es que, hermano, usted y yo espiritualmente tenemos bendiciones similares. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios para la venida de Jesús, para la escritura de la Biblia, para las bendiciones dentro de algunos años, en lo que se conoce como el reino milenial. Nosotros, los que no somos judíos, los que ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, lo que la Biblia llama los gentiles salvos, o la iglesia, tenemos la bendición de que podemos compartir las buenas noticias de salvación al mundo. Tenemos la bendición de Dios de disfrutar grandes cosas de Él. Tenemos la oportunidad de ser una bendición al mundo. Tenemos la oportunidad de ser bendecidos por Dios, pero tenemos también nuestros ríos Jordanes. Ellos necesitaban cruzar el río, pero había algunos obstáculos. Mire, volvamos nuevamente ahí al libro de Josué en el capítulo 1. Los obstáculos que ellos tenían para cruzar ese río. El primer obstáculo que ellos tenían, dice versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés los había llevado por 40 largos años. Moisés los conocía a la perfección. Ellos conocían a Moisés. Así es que Moisés, su líder por excelencia, el hombre que los había guiado, había muerto. Era un obstáculo. Por un lado, su confianza en un personaje humano había acabado, se había terminado. Así es que era difícil para este pueblo, porque Moisés ya había muerto. También había otro obstáculo. Cuando una ocasión estaban todavía en el desierto, Moisés envió a 12 espías, 12 hombres para que vieran la tierra, la analizaran. Regresaron y 10 de aquellos 12 espías dieron malas noticias. Primero dieron unas buenas y luego las malas. Las buenas, la tierra es buena. Otra buena, la tierra tiene una fruta tremenda. Está muy bien la tierra, pero, siempre vemos los peros, los obstáculos. Hay gigantes. Hay hombres tan altos que nosotros les parecemos como langostas, en término mexicano diríamos. Hay hombres tan altos que para ellos parecemos chapulines. Gigantes en la tierra. Ellos sabían de esos gigantes. Sabían que los iban a enfrentar cruzando el río Jordán. Hermanos, usted y yo tenemos nuestros gigantes, nuestros enemigos que nos impiden recibir las grandes bendiciones de Dios, que estamos luchando continuamente. Tenemos el enemigo de la carne, esos deseos sucios y perversos que hay en nosotros a causa del pecado. Tenemos el mundo, esa sociedad controlada por Satanás y los demonios que nos imponen leyes, nos imponen costumbres, nos imponen modas, y nosotros los cristianos muchas veces nos sometemos a ese mundo. Pero también está ese enemigo llamado Satanás, el enemigo, el adversario, el destructor. Tenemos nuestros gigantes. Sabemos que hay unos obstáculos que tenemos que vencer, pero también nos vamos a enfrentar a esos gigantes. El problema con estos dos espías o 10 espías que dieron malas noticias, solamente 2 dieron buenas noticias, es que ellos no entendieron que esos gigantes podrían ser derrotados. En el nombre de Jehová, decían, podemos vencerlos. Pero 10 espías dijeron, no, no podemos. Y el pueblo siguió a esos 10.
Hoy, hermano, hoy podemos vencer a esos grandes gigantes. Podemos vencer a la carne, podemos vencer al mundo, podemos vencer a Satanás a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hacerlo. El problema es que a veces no queremos. Esa es otra. Ellos tenían que cruzar el Jordán a pesar de que Moisés ya había muerto. Ellos tenían que cruzar el Jordán a pesar de que sabían que había gigantes. Pero también tenían que enfrentarse al desánimo que ocasionaron 2,5 tribus, las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que ellos prefirieron quedarse al otro lado del Jordán. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a cruzar el Jordán, nosotros nos vamos a establecer de este lado del Jordán. Aquí hay tierra para cosechar, para sembrar, para los ganados, aquí tenemos lo necesario. ¿Sabes qué, Moisés? Le dijeron a Moisés, aquí nos quedamos. Nosotros no vamos a cruzar el río Jordán. Y Moisés le dice, ay, ¿pero qué están haciendo? Van a desanimar al pueblo. No te preocupes, Moisés. Nosotros vamos a ir con ustedes, les vamos a ayudar a enfrentarnos a los ejércitos. Y no cruzaron el río Jordán, esas 2,5 tribus. Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés dijeron, no vamos a cruzar. Siempre hay hermanos en las iglesias que se encargan de desanimar a otros. Siempre hay hermanos en las iglesias, desafortunadamente, que lo único que hacen es ver las cosas negativas que hay en la iglesia. Se quejan que porque el púlpito está muy grande, o que el púlpito está muy chiquito, o que en nuestro templo les faltan flores, o que las cortinas están bien feas, o que le falta pintura, pero yo quiero pintura color verde y otros, no, yo quiero roja, y se pelean por eso. Siempre hay gente que se encarga de desanimar a otros en la iglesia. Es un obstáculo para que nosotros alcancemos muchas veces las bendiciones de Dios. Hermanos, siempre va a haber gente a nuestro alrededor buscando la manera de desanimarnos, buscando la manera de que no lleguemos a las bendiciones. Gente que hasta le da envidia, hermanos que les da envidia que otro hermano siga creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. Estaba ese problema, el desánimo. Otro problema es que no conocían el camino. No conocían el camino. Y uno dice, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Pero imagínense, era un pueblo, dice la Biblia, que eran 600,000 de a pie, es decir, 600,000 jefes de familia. Algunos creen que eran aproximadamente unos 3 millones de hebreos, 3 millones de israelitas. Entonces, no era fácil. No conocían el camino. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Gracias al Señor que no sabemos lo que nos va a venir adelante. Gracias a Dios que no conocemos el camino que nos espera. Si usted supiera que dentro de un año va a perder algo, ¿qué pensaría? Supongamos, no se lo deseo, pero si usted supiera que dentro de un año va a perder un familiar, un hermano, un hijo, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, no sé. Si usted supiera que dentro de un año exactamente va a morir uno de sus familiares, ¿cómo se sentiría? Nos sentiríamos mal. O si supiéramos qué nos va a pasar dentro de 5 años, estaríamos con la crisis emocional. Gracias a Dios que no conocemos o no sabemos lo que nos espera. Así es que el desconocer el camino nuevo debe ser un obstáculo. Yo, si hubiera sabido hace 10 años que me iba a enfermar de cáncer, no sé qué habría hecho. No lo sé. Pero gracias a Dios que no lo supe. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí en la tierra. No sé cuándo voy a morir. Pero gracias a Dios que no conozco ese camino. Ellos no conocían el camino.
Y en lugar de ser un obstáculo, no conocer lo que nos falta, debe ser una bendición. Pero ellos lo veían como un obstáculo, un problema. Pero otro obstáculo más grande, hermano, lo que yo una vez mencioné, lo que se llama el peso de la historia. El peso de la historia. Era un pueblo rebelde. La historia dice que ese pueblo siempre fue rebelde. Los mexicanos tenemos nuestra historia nacional. Y algunos dicen que siempre hemos cometido los mismos errores. Alguien dijo que si no analiza su historia, va a cometer los mismos errores más adelante. La historia juega un papel muy importante en nuestra vida. Es por eso que la mayoría de las familias repetimos lo que nuestros ancestros hicieron, los mismos errores, las mismas fallas. Nosotros decimos, yo no voy a ser como mi papá, y con el paso del tiempo hacemos los mismos o cometemos los mismos errores que mi papá o mi mamá. A veces decimos, yo no quiero ser como el tío fulano o X familiar, y muchas veces lo hacemos por el peso de la historia. La mayoría de esa gente que estaba ahí con Josué en Josué 1 no había visto todas las maravillas que Dios había hecho a través de Moisés. Habían visto algunas solamente, pero aún los que habían visto las maravillas de Dios a través de Moisés fueron rebeldes. ¿Cuántas veces no fueron contra Moisés y le dijeron, ay Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá en el Jordán, mejor nos hubieras dejado allá? Veían milagro tras milagro, maravilla tras maravilla de Dios a través de Moisés, y como quiera volvían a hacer lo mismo. A veces, hermanos, el peso de nuestra historia familiar nos impide. Nuestras heridas emocionales, nuestros traumas, nuestras fobias, los errores que cometieron nuestros padres, los cometemos nosotros también. A veces los mismos pecados que nuestros padres cometieron, los cometemos nosotros. Por el peso de la historia. La vida de nuestros padres está marcada en nosotros. Pero debemos tomar la decisión de romper con esa historia. Ellos tenían ese problema. Así es que habían varios problemitas, ¿verdad? No, Moisés había muerto, no conocían el camino, el desánimo de las tribus, el peso de la historia, pero también las condiciones climáticas en el momento. El río Jordán estaba desbordado. El río Jordán había crecido. El río Jordán era un río con una velocidad tremenda para bajando el agua. Ahora, con mayor razón, estaba desbordado. Hermano, estamos viviendo condiciones climáticas, espirituales muy complicadas y muy difíciles. Por lo cual ahora ser fiel a Dios es difícil. Están fluyendo ideas, filosofías contrarias a Dios, como lo del aborto, como lo de eso del género. Lo respetamos a la gente que cree eso, ciertamente la respetamos, porque Dios les respeta. Tenemos que entender eso. Hay gente que abusa de Dios o abusamos de Dios. Dios respeta lo que usted cree. Fíjese, Dios es tan grande y tan bueno que Dios respeta. No significa que está de acuerdo. No debemos diferenciar una cosa de respetar a estar de acuerdo. Dios no está de acuerdo, pero respeta. Y respetamos los puntos de vista de las personas. El asunto es que esa gente no respeta a Dios. Estamos en una época difícil en cuanto a filosofías e ideas. Estamos en una época difícil espiritualmente hablando, cuando están surgiendo cantidad
de falsos profetas, falsos maestros de la Biblia enseñando cosas que la Biblia no enseña, sacando versículos de su contexto para enseñar sus herejías, para enseñar sus, discúlpeme la expresión, pero doctrinas demoníacas. Y no nos debe extrañar porque aún Satanás conoce la Biblia a la perfección. En el libro de Mateo capítulo 4, cuando estaba el Señor Jesús, había pasado 40 días y 40 noches sin probar alimento, viene Satanás y le pone 3 tentaciones. Y en una de ellas le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que tu pie no tropiece. Fíjese, usa una porción de la Biblia. Satanás tentando al Señor Jesús usando sus propias palabras. Las palabras de Jesús escritas a través de el salmista. Así es que no nos debe extrañar que en nuestros tiempos haya falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, porque tenemos que entender que no hay apóstoles ahorita, ya no hay, pero algunos ahí se autodenominan apóstoles. Hermanos, estamos en una época climática espiritual terrible, difícil. Y más ahora por las redes sociales, por la internet, están circulando tantas enseñanzas falsas y muchos hermanos se están dejando llevar por esas condiciones espirituales. Y no quiero mencionar nombres de falsos maestros y profetas que están surgiendo, pero cómo llenan templos, porque la gente lo que quiere es oír lo que le agrada, lo que le gusta. Las condiciones climáticas en aquel tiempo eran difíciles. El río Jordán estaba desbordado. Hoy tenemos condiciones climáticas espirituales terribles. En nuestro país, en México, nuestro México lindo y querido, en nuestro hermoso país, que están a punto de surgir leyes contrarias a Dios, leyes de asesinato, porque tenemos que entender que el aborto es asesinato. Le pueden llamar como gusten, pero a los ojos de Dios es un asesinato. Y no nos extrañe que dentro de poco algunos predicadores tengamos que ser encarcelados por enseñar la palabra. Que nos van a prohibir leer la Biblia o estudiarla y predicarla, porque van a decir que estamos dañando a la sociedad, que la estamos asustando y que estamos en contra de los derechos de las personas. Hermanos, las condiciones climáticas de nuestro tiempo son difíciles, ciertamente. Y un problema también grave, el cansancio. El pueblo había estado peregrinando 40 años por el desierto, vagando y peregrinando, sin resultados, sin victorias aparentemente. 40 años de aquí para allá y de allá para acá. A veces, hermanos, nos cansamos de la vida cristiana. Vamos caminando como robots a la iglesia. Religiosamente decimos, para no decir tradicionalmente o por mera costumbre. Aparentemente vamos caminando sin resultados. Llega el momento en el cual decimos, ya no vale la pena invertir tiempo ni esfuerzos. Ya me voy a jubilar de la iglesia. Ya me voy a jubilar de servir a Dios. Ya me voy a jubilar de ser maestro de escuela dominical. Ya me voy a jubilar de dirigir en la iglesia, porque pues siempre lo mismo. Nos cansamos. Créeme, la mayoría de los predicadores también nos cansamos. A veces predicar año tras año tras año y ver actitudes de hermanos que no cambian, que aparentemente no hay resultados. Hermanos que, en lugar de ir para adelante, van para atrás espiritualmente. Nos cansamos los predicadores también. A veces caemos en
un sueño de cansancio. Nos cansamos, hermano. Usted se cansa de ir a la iglesia. Usted se cansa de diezmar, de ofrendar, de ofrendas misioneras, etc. Los predicadores también nos cansamos de predicar, de enseñar y de no ver resultados. Y a veces nos cansamos y no podemos vencer los obstáculos, no podemos cruzar nuestro Jordán. Así es que llegar a un estatus espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios, llegar a una posición en la cual podríamos ver más el poder del Señor obrando en vidas de personas y en nuestras propias vidas, llega el momento en el cual nos cansamos también, nos fatigamos, llega el momento en el cual ya no podemos. Hermano, cruzar nuestro Jordán no es fácil, es difícil. Es difícil muchas veces llegar a más bendiciones, ya sea por cansancio, ya sea por la influencia demoníaca que está gobernando y que están surgiendo tantas ideas. Es difícil, pero hermano, no es imposible. No es imposible. Todo es posible, porque tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que no hay cosa imposible para Él. Una ocasión Dios le pregunta, hace una pregunta: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Allá en el libro de Génesis, cuando ya Dios le da a Abraham la promesa de Isaac, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Sara se ríe y dice: yo a mis 90 años voy a dar a luz un hijo. Ya estoy vieja. Y Dios le dice: al tiempo señalado volveré y Sara tendrá un hijo. Era imposible, humanamente hablando, pero para Dios nada es imposible. Es difícil cruzar nuestro Jordán, es difícil cruzar nuestros obstáculos, es difícil llegar a una posición en la cual Dios nos use más. Es difícil, pero no imposible. Fíjese, vamos a ver las promesas que Dios le dio a Josué. Josué, vas a tener que cruzar este Jordán. ¿Es difícil? Sí, sí lo es, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice Dios ahí en Josué capítulo 1, versículo 3, 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. No. ¿Por qué? Porque Dios les dio la promesa: yo os he entregado la autoridad del Señor. La tierra es mía, estaba diciéndoles Dios, y yo la doy a quien yo la quiero dar. Y por eso yo se las doy a ustedes. Es mi tierra y yo decido a quién dársela. Y yo ya se las di a ustedes. Así es que la tierra es de ustedes, ya es suya. Solamente falta que pasen el Jordán y la posean. Luego dice Dios, les da en el versículo 4 la descripción geográfica de la tierra que les iba a dar. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estuve con Moisés, estaré contigo. Yo le di la victoria a Moisés, también te la doy a ti. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La presencia del Señor estaba con Josué. Hermano, la presencia del Señor está en nuestra vida también. No te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, diríamos en términos humanos, no te dejaré huérfano. Primero me muero yo
antes que abandonarte. Nunca te voy a abandonar. Primero muerto antes que abandonarte. Pero, ojo, nadie me puede matar, dice Dios. Yo jamás moriré. Yo soy eterno. Me gustó, tuve la oportunidad de ver una versión en italiano. Y fíjese que en la versión en italiano, para Dios mismo, Él utiliza la palabra eterno, el eterno, el eterno. ¿Qué significa el eterno? Aquel que siempre ha existido y siempre existirá. Es lo que significa el eterno. En otras palabras, el que siempre estuvo vivo y nunca morirá. Nunca morirá. Así es que por eso dice Dios, nunca te desampararé. O sea, no te voy a dejar desamparado. No te voy a dejar huérfano, porque soy eterno. Así es que, hermano, podemos cruzar nuestro Jordán, nuestros obstáculos, porque tenemos la autoridad del Señor. Yo te he entregado la bendición. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es mi poder el que te lo estoy dando. Como estuve con Moisés, estaré contigo. La presencia del Señor. Imagínese, es la autoridad del Señor, el poder del Señor, la presencia del Señor. Y cuando hablamos de autoridad es como cuando vienen y nos tocan a la puerta, nos dice, ábrame en el nombre de la ley. La autoridad le está hablando. Y luego vienen y nos llevan a la cárcel porque tienen el poder y la autoridad. Y luego dice, usted está aquí porque hizo tal cosa. La presencia de la autoridad. Así lo mismo con Dios, hermano. Tenemos la autoridad del Señor. Tenemos el poder del Señor. Tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Nadie nos podrá hacer frente. Pero cruzar el Jordán tenían que tomar ciertos cuidados y seguir las instrucciones. Las instrucciones divinas, ahí en Josué capítulo 3, versículo 1. Rápidamente, ve ahí en su Biblia. Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino, algo que ustedes no conocían el camino. Bueno, ahora a través del arca les está diciendo Dios, yo les voy a guiar en el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, la instrucción, la primera cosa que tenemos que hacer para cruzar nuestro Jordán, santificarnos. Santificarse significa apartarse de lo malo, es desechar las cosas malas que hay en nuestra persona, en nuestra vida. No necesariamente cosas malas desde el punto de vista moral o inmoral, sino todo aquello que ofende a nuestro Dios. Por ejemplo, crítica, envidia, mentiras, hipocresía, murmuraciones, maledicencias, malas palabras, maldiciones. Maldiciones, la palabra maldecir no significa decir groserías meramente. La palabra maldecir es hablar mal de alguien. Eso es maldecir. Cuando hablamos mal de alguien, del pastor, del amigo, del hermano, del tío, del primo, cuando hablamos mal de él, eso es una maldición. Hablar mal de alguien. Santificarse significa desechar todo lo malo que hay en nuestras vidas. Y a veces nos comparamos, bueno, pues sí, se me sale una que otra mala palabra, pero mira aquel. Y le empezamos a sacar los trapitos al sol a la otra persona, ¿verdad?
No, hermano, tenemos que vernos a nosotros en qué estoy fallando, ¿verdad? Usar el espejo de la palabra, así como cuando vamos al espejo y empezamos, pues tengo el cabello despeinado, o tengo una mancha aquí en la frente o aquí en la mejilla. Y el espejo nos sirve para vernos cómo estamos. Ya el limpiarnos o el peinarnos o lo que tengamos que hacer depende de ya de lo que de nosotros. Así es la palabra nos muestra, la Biblia nos muestra nuestros errores. No se trata de aprender la palabra, se trata de practicarla. Entonces, santificarnos. Pregúntese, ¿hay alguna cosa mía en mi vida, en mis hábitos, que ofende a Dios? Quizás no es tan grosero, pero humanamente hablando, pero ofende a Dios mi forma de hablar, ofende a Dios mi forma de pensar, ofende a Dios mi forma de ver, mi forma de escuchar, ofende a Dios. Eso es santificarse. Ellos tenían que santificarse, apartarse de lo malo. Tenían que seguir el arca. El arca era una cajita de madera cubierta de oro que simbolizaba la presencia de Dios. Allí Dios les había dicho que pusieran varias cosas, entre ellos la ley, el maná, ¿cómo se llama? Una porción de maná ahí, una vara, la vara de Aarón, que volvió a reverdecer, entre otras cosas. Todo simbolizando al Señor Jesús, el pan de vida, nuestro sacerdote, el cumplimiento de la ley. Tenían que seguir el arca, esa cajita. Nadie podía acercarse a esa cajita de madera cubierta de oro. Y por eso Dios les dijo, tenían que poner una distancia. Y la distancia en metros son aproximadamente 900 metros de distancia. El arca va a avanzar. Después que el arca haya avanzado 900 metros, el pueblo va a ir detrás del arca. Así es que eso es seguir las instrucciones de Dios. Seguir a Dios, seguir su palabra. Ciertamente con una distancia de santidad. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo a su pueblo. Realmente, hermano, cuando Dios nos da una ordenanza es para protegernos. Porque el que se acercara de más iba a morir. Dios dijo, yo soy tan santo que no quiero que se acerquen tanto porque los voy a aniquilar. Hubo un personaje más adelante en la Biblia que el arca se estaba a punto de caer y aquel hombre se acercó y la detuvo y al instante murió. Dios lo tuvo que matar. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, hermano, quema. Es fuego consumidor y nosotros somos pecadores. Por eso era la distancia. Pero ¿sabe qué? La cosa maravillosa es que ahora a través de Jesús podemos acercarnos a Dios. Pero tenían que seguir las instrucciones del arca. Y luego, más adelante, mire, vamos a seguir leyendo ahí en Josué capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán.
Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y fíjese lo interesante. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado o mar muerto, se echaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí encontramos, hermanos, el acto de fe, el vencer el miedo, a mojarse los pies. Dios le dijo a Josué, diles estas instrucciones, santifíquense, sigan el arca, pero cuando los sacerdotes toquen, los pies de los sacerdotes toquen el agua del Jordán, el río se detendrá. El río se va a detener. Hermanos, ellos al ver el Jordán desbordado, deberá ser un acto de fe. Nunca se había detenido ese río. Y Dios les dijo, al momento de que se mojen los pies, el río se detendrá. Es como si hoy dijeran, le voy a poner un ejemplo, ¿no? El día van a llevar los X clérigos o sacerdotes o pastores, van a llevar esto y cuando sus pies toquen el río Bravo, se va a detener el río Bravo. Entonces va a decir, qué bueno, ¿verdad? Para cruzarnos, los que quieren irse para Estados Unidos, ¿no? Se va a detener el río, vamos a cruzarnos. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Pero el río estaba desbordado. El Jordán desbordado. Nunca se había detenido. Y Dios les dijo, al mojarse los pies, el río se detendrá. Imagínese, póngase en los zapatos de los sacerdotes. Tuvieron que arriesgarse ellos primero. Ellos iban adelante. Ellos iban adelante. Qué difícil. Yo no sé, los sacerdotes en aquel tiempo, en aquel momento. Oye, tú adelante, pues a ti te toca ir adelante. No, tú. Yo no sé si ellos hicieron eso, ¿verdad? Pero imagínense, ellos van caminando con la mirada al frente, viendo el río desbordarse. Ay. Dios dijo que cuando yo tocara el agua, el río se detendrá. Y luego, si no se detiene, ¿no es cierto que hubiéramos pensado eso? Y si no se detiene, es un acto de fe. Los sacerdotes tuvieron la fe suficiente. Se arriesgaron. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que arriesgarnos a mojarnos los pies, a seguir sus instrucciones, a obedecerle. Quizás Dios le está mostrando un ministerio y usted dice, no puedo. A lo mejor Dios le está mostrando un trabajo, una manera de ganarse el sustento. Quizás cambiarse de ciudad,
Y uno dice, Señor, no puedo, tengo miedo. ¿Y qué tal si las cosas no me salen? Si Dios le está mostrando eso, hay que hacerlo, obedecerle. Cuando damos ese paso de fe, Dios cumple su palabra. Dice la Biblia más adelante que cuando los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo. Y estuvieron los sacerdotes en medio del Jordán y la gente pasando, imagínense, 3 millones de personas, esperar a que pasen caminando 3 millones de personas. Era difícil, ¿no cree? Pero ahí estaban los sacerdotes. Vencieron el miedo de mojarse los pies. Dios quiere bendecir nuestras iglesias, pero Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos, arriesgados, a seguirle por fe, a mojarse los pies. Quizás le digo, Dios le está mostrando un ministerio, un servicio para con él. A lo mejor le está mostrando cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de escuela. No lo sé, usted tiene que analizarse. ¿Qué me está mostrando Dios que haga para servirle? O a lo mejor simplemente es vencer algunos obstáculos y pecados que tenemos. Porque puede ser, hermano, que tengamos algún pecado por ahí que no hemos podido vencer o que no hemos querido vencer. Es tiempo de mojarnos los pies, de seguir las instrucciones, de echar fuera de nuestra vida esa falla, santificarnos, seguir sus instrucciones y tomar medidas drásticas. Quizás cambio de trabajo, quizás romper con amistades, quizás cambio de ciudad, como le he comentado, quizás romper con algún negocio, no lo sé, pero algo puede estarle estorbando a usted para recibir bendiciones de Dios. A veces tenemos que romper con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra forma de pensar, con nuestro orgullo, con nuestros planes. A lo mejor es lo que tenemos que hacer para mojarnos los pies. Los sacerdotes estuvieron ahí, se detuvieron sin moverse en las aguas del Jordán. Dice que las suelas de las sandalias de los sacerdotes descansaron, se detuvieron sin mover. Ya cuando pasó todo el pueblo, los 3 millones de personas, entonces salieron los sacerdotes y el agua volvió a la normalidad. Dios quiere usarnos para hacer una bendición en nuestro mundo. Dios quiere ampliar y bendecir nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras ciudades y a nuestro país. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos, con fe, a mojarse los pies, tener la fe suficiente a vencer el miedo y mojarnos los pies. Yo le pregunto hoy en este momento, hermano, hermana, ¿qué le está impidiendo ser una bendición para otros? ¿Qué le está impidiendo que Dios le use? ¿Qué le está impidiendo que Dios le saque adelante? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué persona? ¿Qué objeto? Muy bien, ya lo identificó. Ahora es tiempo de decirle, Dios, lo he hecho a un lado y decido mojarme mis pies por fe. Aquellos hombres, por fe, dieron ese paso. ¿Quiere usted dar ese paso? Vamos a orar, hermano. Gracias te damos, Dios, porque nos has permitido este momento. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Gracias, Padre, porque tu palabra permanece fiel, aunque nosotros te fallamos muchas veces. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Y Padre, que bendigas a los hermanos que nos están viendo, los hermanos que nos verán, las personas que nos verán a través de este video. Bendice, Señor, nuestro país, México. Bendice los países de la gente que nos va a estar viendo o nos está viendo en otras partes del mundo. Señor, bendice nuestro mundo. Sabemos que el plan importante que tú tienes para con nosotros es la salvación en Cristo y que haya personas que puedan ser salvas. Así, hermano, con sus ojos cerrados, sus
rostro inclinado, quiero hacerle una invitación en el nombre de Jesús. ¿Qué cosa le impide? ¿Qué cosa le está provocando que usted no avance espiritualmente? ¿Algún pecado? ¿Algún mal hábito? ¿Nuestro temperamento? ¿Nuestro carácter? ¿Qué? Es tiempo de cruzarlo, de echarlo fuera, de mojarnos los pies. Yo le invito a que en este momento le diga al Señor: Señor, perdóname porque te he ofendido. Perdóname, Señor, porque he hecho cosas sucias a tus ojos. A lo mejor a los ojos de la gente no son sucias, pero ante ti sí. Perdóname. Límpiame. Quiero dar ese paso de fe. Quiero seguirte sirviendo. Quizás usted, hermano, ya dejó de servirle a nuestro Señor. Es tiempo que le diga: Señor, quiero volver a servirte. Dígale también en oración. Pero también quizás haya alguna persona en este momento que nos está viendo y que no ha recibido a Jesús como Salvador personal. Déjeme decirle lo siguiente: este pueblo de Israel fue usado por Dios para que naciera Jesús, y que el Señor Jesús tomara forma humana, el Dios Hijo tomara forma humana, porque Él, siendo Dios, no podía morir, tuvo que tomar forma humana para morir por nuestros pecados, y usó a este pueblo, el pueblo de Israel, para nacer, para poder morir, para poder resucitar y salvarnos. Así es que en este momento usted necesita pedirle perdón por sus pecados. Necesita a Jesús como Salvador. Yo le invito a que le diga a Jesús en este momento: Jesús, haga la oración, dígale: Jesús, yo reconozco que te he ofendido y que he pecado contra ti. Te pido que me perdones. Te pido que me salves. Te pido que no permitas que yo vaya a la condenación eterna. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias por tomar mi lugar. Sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos haciendo una oración. Gracias, Dios, te damos, porque nos has dado ese tiempo. Bendice, Señor, nuestras familias y danos el poder para tomar estas decisiones, de obedecerte y tomar la decisión de cruzar nuestro Jordán. Bendícenos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. En este momento, pues, queremos también agradecerles por habernos visto, por estar aquí con nosotros. Agradecemos a los hermanos que nos están viendo sus mensajes. Gracias, hermanos, sus palabras de aliento nos levantan en momentos difíciles. Le digo, gracias a Dios, esta semana me sentí bien, y ya esta semana estaremos pues en contacto ya con médicos para ver o estamos en los trámites del cambio de servicios médicos. Esperamos que esta semana se pueda resolver ya. Nos dijeron que a veces tarda, entonces esperemos en Dios que esto se resuelva pronto. Y gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Gracias por toda la ayuda que nos dan de una forma u otra. Algunos hermanos por sus mensajes, por sus llamadas telefónicas, etcétera, ¿verdad? Gracias, hermanos. Estamos, le digo, en la ciudad de Guadalajara, en la parte poniente de Guadalajara, al lado poniente de Guadalajara, el lugar que se llama Tlajomulco de Zúñiga. Si usted tiene alguna vuelta por acá, estamos a sus órdenes. Estamos aquí para servirle en nuestra casa, es su casa. Entonces aquí estamos, hermanos, Dios les bendiga, y pues vamos a hacer una oración para concluir. Hace un ratito antes de comenzar, recibí una llamada de mi hermana. Mi cuñado está muy enfermo, estuvo a punto de darle un infarto, o estuvo en un preinfarto. Ya le hicieron algunos estudios, algunos trabajos médicos, creo que un cateterismo, algo así le llaman. Entonces vamos a orar por él, y si usted tiene alguna oración que le gustaría, pues mándela en un mensaje y oraremos por ella. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Dios,
porque no nos dejas. Y te pedimos en este momento por mi cuñado Emilio que tú le bendigas, que tú le puedas fortalecer en este trance que está atravesando, por los hermanos y hermanas que tienen familiares enfermos, que tú les bendigas también, les fortalezcas, por aquellas personas que tienen un familiar enfermo y que aún no te conoce, que Dios esta enfermedad pueda ser el motivo por el cual ellos se acerquen a ti. Bendice, Señor, nuestro país, bendice nuestro México, bendice los países de los hermanos que nos están viendo también, que son de otro país que no es México, bendíceles. Bendice, Señor, a nuestras autoridades y guíales en las tomas de decisiones que tienen que hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues hermano, Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.